Estos auriculares de aquí me han dejado totalmente impresionado, no solo por el diseño, que es una auténtica pasada, sino por más aspectos que te voy a contar y los cuales yo creo que te van a agradar bastante. Nothing Ear Stick, la apuesta de la firma británica por algo diferente en el mercado de los auriculares True Wireless. ¿Merecen realmente la pena o son solo una cara bonita? Te lo comento y te digo por qué me han gustado tanto. Pues oye, ¿qué tal estáis? Vídeos sobre auriculares True Wireless, ya sabéis que me encanta traerlos al canal y como te he dicho me han gustado mucho estos Ear Stick de Nothing, pero eso no significa que sean más o menos recomendables. Luego te lo comentaré y sobre todo te diré para qué tipo de usuarios son estos auriculares, si para ti deberían ser una buena compra o no. Pero antes de comenzar vamos a hablar del propio unboxing, aunque bueno, ya está hecho, pero la propia caja me ha hecho mucha gracia porque es esta que tenemos justamente aquí, como veis, en forma de cilindro cuadrado, no sé cómo se llama eso, pero me ha gustado porque tiene dos compartimentos, como veis, uno aquí, donde salen los auriculares, donde irían encajados, y el otro aquí donde tenemos una cajita en forma de cilindro también, donde vendrían las instrucciones y el USB tipo C. Me ha gustado mucho, es una experiencia de unboxing de esas que molan, que gustan y que se lo han currado muchísimo, así que bravo por la gente de Nothing, porque estas son las cosas que aportan valor y a mí me encantan. Pero centrados en el producto ya, lo primero, gracias a la gente de Nothing España porque me lo han cedido, así que muy bien. El apartado estético de estos auriculares son una auténtica pasada. Por cierto, perdonad mi voz, pero es que he estado este fin de semana de concierto y demás y vengo totalmente roto, así que espero poder aguantar este vídeo. En fin, estos auriculares llaman mucha atención. La caja, tenemos esta forma cilíndrica que me ha flipado, con transparencias que nos dejan ver los auriculares y con un predominio de los colores blanco y rojo. En la propia caja, tenemos puerto USB-C para la carga y un botón que nos ayudará a emparejar dichos auriculares. Te menciono ya que la carga inalámbrica no existe en este producto, ¿de acuerdo? Yo creo que por el factor de forma es imposible ponérsela, así que lo sepáis, no es como los hermanos, los Nothing Ear One, que sí tienen esta carga inalámbrica. ¿Cómo funciona el mecanismo de esta caja y para acceder a los auriculares? Pues muy fácil. Tenemos que girar dicha caja donde tenemos el logo de Nothing, desde la parte roja, deslizamos y dejan al descubierto los auriculares. El mecanismo de giro es brillante, es exquisito, no hay sensación de fragilidad, de que se vaya a romper. Tenemos un clic muy satisfactorio, de hecho no sé si se escuchará, lo voy a hacer al micrófono. No sé si se escuchará porque es muy sutil, pero la verdad que mola muchísimo. Y dentro tenemos los auriculares, los Nothing Ear Stick. Auriculares que me han encantado, son preciosos. Tenemos transparencias y tenemos un predominio de unos colores que me parece que están muy bien. El blanco, el negro, el rojo, está genial. Y es que de verdad, si buscas unos auriculares originales, mola mucho y no son los típicos aburridos que estamos acostumbrados a ver. Si te preguntan lo de L y R para izquierdo y derecho, no lo tenemos. El rojo es para el derecho y el blanco para el izquierdo, para que lo sepáis y no os mareéis. Los auriculares están muy guay y os habéis dado cuenta ya de que no tienen almohadilla. La pregunta es, ¿debes comprar unos auriculares de este tipo? ¿Son para ti? Luego te hablo de todo esto porque sin duda es un producto diferencial por esto. Luego en la caja también se me olvidaba, tenemos un LED indicador para emparejar, para la carga, etcétera. Y luego evidentemente tenemos IP54, resistencia al polvo y a salpicadura, lo cual viene muy bien. Eso sí, único apartado negativo de esta caja y es que se acumula suciedad en el interior. No es tan sencillo, pero a la larga que llevéis unos días metiendo los auriculares en el bolsillo, en una mochila, etcétera, veréis cómo se empieza a acumular el polvo en la parte interior, alguna motita de algo. Se puede limpiar, pero no es extremadamente fácil. Tenéis que ir girando la caja, metiendo algo fino, en fin, que lo sepáis, no puede ser perfecto, pero el diseño, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, me parece un escándalo. No puedo con la voz, voy a beber café. Junto con el apartado estético tenemos que mencionar los gestos, evidentemente, porque en la parte inferior del palito, por así llamarlo, tenemos un pad táctil en cada auricular que nos permite hacer gestos. De este modo, pues ponemos una pulsación para pausar o reproducir, lo típico, 2 pulsaciones para pasar canción, 3 para retroceder o mantener pulsado en el izquierdo y el derecho para bajar o subir volumen. Muy bien, porque no todos los auriculares dan la opción de subir o bajar volumen. Eso sí, los gestos funcionan muy bien, no hay ningún problema, siempre te lo reconoce, pero por el propio factor de forma, cuando lo coges por el palito para meterlos en la caja, accidentalmente casi siempre pulso el panel táctil y se activa la música. Entiendo que esto era un poco obvio que iba a pasar, pero bueno, por el factor de forma ocurre, que lo sepáis, no me parece algo súper chungo, pero ocurre. Si hubiese puesto el panel táctil arriba, pues quizás no pasaría, pero os lo comento para que lo sepáis y la verdad que mola. Y en el apartado de la comodidad, si estabas preocupado, la verdad que no te preocupes porque es que parece realmente que no los llevas puestos. Están muy bien, se sostienen de forma fantástica, os recuerdo que no tienen almohadilla, con lo cual el agarre es peor, pero por ejemplo, para hacer un ejercicio físico liviano, que no requiere mucha intensidad, me han parecido unos buenos auriculares para ir
ir a pasear, para ir a correr con poca intensidad. La verdad que me mola, y el factor de que no tenga almohadilla sé que a muchos os gustan porque no os queda bien los auriculares con almohadilla o simplemente nos molan, así que bravo por esto. Pero vamos a entrar ya en materia, lo importante, porque sí, son muy bonitos, etcétera, pero si no se escuchan bien y no funcionan bien, no tiene sentido. Hablamos de la conectividad en primer lugar, muy fácil. Tenemos Bluetooth 5.2 y compatibilidad con FastPair de Google y con Microsoft Quick Switch. Básicamente esto es que abrimos los auriculares, el dispositivo lo reproduce de una forma muy sencilla y no tenemos que hacer nada, ni tenemos que entrar en Bluetooth. Le damos a conectar y la verdad que funciona de lujo. No he notado ningún problema de conexión, incluso me he alejado bastante del teléfono y siguen funcionando. Mola mucho y eso se agradece porque algunos auriculares, incluso del mismo precio, no funcionan tan bien. Lo único que no me ha molado nada y que por este precio quizás se le podía exigir es que no tenemos conexión multipunto. Y a mí me ha molestado porque utilizo mucho el Mac y utilizo mucho el teléfono y constantemente me gustaría poder estar cambiando con los auriculares, no tener que ir al Bluetooth, conectarlo, en fin, ya sabéis. Oye, alguna ausencia teníamos que tener, pero si para ti esto no es importante, entiendo que no lo vas a echar de menos. ¿Y qué pasa con la batería? Otro de los apartados importantes. Pues aquí yo estaría bastante tranquilo. Naci nos promete hasta 7 horas de reproducción continua en los propios auriculares y hasta 29 horas en total, perdón, con la caja. Os recuerdo que no tenemos carga inalámbrica y que se cargan por USB-C. Yo no sé si duran 7 horas, sinceramente no he estado 7 horas seguidas escuchándolo, pero lo que sí te puedo decir es que la autonomía está bastante bien. Creo que una jornada de trabajo te aguantan casi sin cargarlos perfectamente y que cada 1 o 2 semanas los cargas si tienes un uso normal. Para un viaje largo te aguantan. Yo no me preocuparía por la autonomía, está muy bien y que la caja tenga este formato que no lleve engaño, no tiene ninguna pega en el apartado de la batería. Y ahora vamos ya a las 3 cosas más importantes de estos Nothing Ear Stick, las 3 que debes tener en cuenta. La primera es el software. ¿Por qué? Pues porque la gente de Nothing siempre ha prometido desde el principio que van a hacer un software maravilloso y un ecosistema perfecto. En este caso tenemos la aplicación Nothing X, que nos sirve para sincronizar y para usar los auriculares. Si no la instaláis no pasa nada, pero yo te lo recomiendo porque mola muchísimo. Es una interfaz bonita, bien diseñada, que funciona genial, que es fluida y que tiene mucho gusto. Pero no solo eso, sino que es muy funcional. Podemos evidentemente ver la batería de los auriculares. Podemos personalizar los gestos, sí, los podemos cambiar como nosotros queramos. Nos indica muchos parámetros y también tenemos acceso a un ecualizador, lo cual me ha gustado muchísimo. Es un ecualizador muy guay, muy minimalista, muy simple, pero que nos ayuda a retocar la calidad de sonido, que después te hablaré si es buena o es mala. La aplicación mola mucho y te recomiendo que la instales porque incluso tiene un widget que te permite ver el estado de conexión. Está muy bien. Y junto con esto hay que mencionar otro de los apartados que no son parte de estos auriculares porque realmente no lo pretenden. Cancelación de ruido, evidentemente no la tenemos, pero eso no quita que te vaya a comentar la experiencia. Y es que evidentemente no tenemos almohadillas, con lo cual tenemos peor aislamiento del exterior. Si eres fan de los auriculares de este tipo, ya lo sabes, yo prefiero auriculares con almohadilla. Debo decirte que aíslan bien en situaciones de relativo silencio, con ruidos ligeros, etcétera, y si te ponen la música sin ningún problema, pero si sales a un entorno ruidoso, hay tráfico, muchas voces, etcétera, evidentemente perdemos matices e información a la hora de escuchar el sonido, pero es algo que seguramente sabías ya. Eso sí, yo que soy fan de los auriculares con almohadilla, en este caso me han gustado mucho y si quieres cancelación de ruido, pues te tienes que ir a otra opción. Junto con esto se me olvidaba, tenemos 3 micrófonos que no funcionan para cancelar el ruido, pero sí para llamar, para videollamadas, etcétera. Se escuchan bien, no me parecen los mejores por este precio, pero tenemos una calidad de acuerdo, aceptable para lo que vamos a pagar y no está mal. Y dicho esto, vamos con el pilar fundamental de unos auriculares, porque son bonitos, se conectan bien, tienen buena aplicación, pero ¿cómo se escuchan estos Nothing Ear Stick? Evidentemente esto no te lo puedo mostrar a través de cámara, te vas a tener que fiar de mí. Cositas técnicas, tenemos los códecs AAC y SBC. AAC es el códec de Apple, es el máximo que podemos con estos auriculares. Hubiese echado en falta aptX de Qualcomm, por ejemplo, o LDAC de Sony ya por pedir, pero no lo tenemos. Luego tenemos un driver dinámico de 12,6 milímetros, un poco más grande que otras alternativas del mercado, y un rango de frecuencias que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, con lo cual no son auriculares high-res por si te lo preguntabas. Que por cierto, si quieres saber más sobre qué es high-res y una aplicación muy guay para aprovecharlo, échale ojo a este vídeo porque te va a gustar, pero después de verte la review, que te conozco y te vas del vídeo. Dicho esto, estos son los datos y cómo es la calidad de sonido. Pues me ha gustado mucho, me he llevado una sorpresa muy satisfactoria con estos Ear Stick de Nothing. Se escuchan muy bien, creo que tienen un sonido bastante equilibrado, aunque tienen los bajos un poco reforzados, pero no nos molesta en exceso. Sí que es verdad que están muy enfocados a música, además chimpum, por así decirlo, rock, metal, electrónica,
música pop, etcétera, pero gracias al ecualizador podemos adaptarlo un poco a lo que queramos con nuestro gusto. Yo le he subido un pelín los graves, ¿vale? Porque básicamente cuando estoy en entornos más ruidosos perdemos estos graves, así que para compensar un poco, pero tal como vienen de fábrica me han parecido bastante guay. Se escuchan bien, tienen buen volumen, no se escuchan en el exterior prácticamente y la experiencia auditiva me ha gustado, una grata sorpresa por el precio. Pero claro, la pregunta del millón, ¿son realmente recomendables estos Nothing Ear Stick? Pues lo primero que debes saber es el precio, que es de... Suscríbete al canal, que es que se me olvidaba, claro, no te lo he pedido en este vídeo, suscríbete porque si hay más auriculares de este tipo te lo puedo analizar, que me gusta mucho el tema del audio y yo sé que a ti también. Y el precio de estos Nothing Ear Stick, link en la descripción, es de 119 euros. Un precio que no es súper barato, pero que tampoco es carísimo si tenemos en cuenta el concepto de estos auriculares, que son bonitos, diferenciales, la verdad que aportan valor, se escuchan bien, molan muchísimo. Pero ¿deberías comprártelo o no? Pues aquí la decisión de compra es muy sencilla. Te habla alguien que es muy fan de auriculares con almohadilla, que los prefiere y quiere cancelación de ruido siempre, aunque esté en la habitación solo. Pero como fan de este tipo de auriculares debo decirte que la experiencia con estos Nothing Ear Stick ha sido muy buena, de sobresaliente te diría. Lo he usado para escuchar música en mi día a día y también para dar clases online, y esto me ha gustado porque puedo escuchar mi voz mejor y no tengo que gritar, que si tienes cancelación de ruido ya sabrás que gritas bastante porque no te escuchas la voz. Así que si eres usuario de auriculares sin almohadilla y quieres esto por encima de todo y buscas algo original, estos Nothing Ear Stick para mí me parece la mejor opción del mercado, con permiso de los AirPods y algunas otras opciones más. Pero yo te diría que en este apartado de precio y demás, los AirPods y los Nothing Ear Stick están mano a mano por ser los mejores auriculares. Eso sí, si buscas originalidad, yo que tú no me lo pensaría porque son únicos en el mercado. ¿Qué te parecen? Déjamelo en los comentarios y aquí te dejo más vídeos de auriculares que posiblemente te interesen mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete, no se te olvide. ¡Bye!